Hola, buenas tardes a todos y todas los que están presenciando este webinar, que hoy vamos a conversar y un tema muy importante, que es la crianza, una crianza mágica. La verdad es que para este tema no hay receta, no hay protocolo, no hay instrucciones para ser padres, pero sí hay ciertas recomendaciones que hay que seguir y que se pueden tomar en cuenta dependiendo de cada situación familiar. Por lo tanto, el objetivo del taller es poder brindarles a ustedes, a los padres, estrategias, alternativas, actividades para una crianza llena de amor y respeto en la familia, en los hijos e hijas sobre todo, y que complemente también el estado de salud física de sus hijos, mental, emocional, que es muy importante después para desarrollarse como adultos. La verdad es que si hablamos de estilos de crianza, tenemos bastantes. Yo seleccioné solo algunos que son como los más conocidos y que quizás muchos tuvimos la oportunidad de ser justamente criados desde la infancia con este estilo. Uno de los más quizás comunes antiguamente era el estilo de crianza autoritario. Un padre que quizá, o padre y madre, que quizá llevaban mucho las reglas, las normas, a una situación de castigo, gritos, quizás algunos ejemplos también de violencia, que ojalá no demostrar un afecto, y si se demostraba era ante ciertas situaciones, y que lo que más caracteriza a este estilo es que no hay un espacio para que se pueda conversar, para que se pueda dialogar como familia, logrando un reconocimiento quizás de algún error, porque cuando uno como padre quizás pueda enojarse ante ciertas situaciones, es porque hay que corregir algo, ¿cierto? Pero este estilo quizás se basa solamente en eso, en estar corrigiendo, en poner normas que son muy limitantes, y las consecuencias quizás de este estilo es los castigos. Quizás ya ahora se cuestiona este tipo de estilo de crianza debido a las nuevas generaciones, a la tecnología también que nos ha ayudado a poder resolver ciertas situaciones y estar un poco más preparados. Todo lo contrario a este estilo de crianza que es autoritario, también existe el estilo de crianza permisivo, donde los padres no tienen horarios con sus hijos, no hay rutinas, no hay hábitos, se exige bastante poco al hijo o a la hija, a pesar de que es bastante permisivo y que es todo lo contrario a lo autoritario. También existe un bajo nivel de expresión de afecto y de emociones. Se caracteriza por ser indiferente ante ciertas situaciones que está viviendo el hijo, dependiendo de la edad también. Sobre todo aquí recaen los adolescentes que han sido criados con este estilo, que trabajan o que cumplen su estudio a través de sus propios hábitos, y no existe un estilo en que los padres quizás puedan formarlos. Y también la escasez de normas. Eso es súper importante, que en ambos estilos las normas, los hábitos, las rutinas faltan. También tenemos un estilo de crianza que quizás se pueda confundir con el autoritario, pero es bastante distinto, que es el sobreprotector. También se caracteriza por una exigencia muy baja, al igual que el permisivo. Ojalá que el hijo o la hija logre solamente lo que él quiera lograr y no se ponen metas como familia. Hay un nivel de afecto muy elevado, es decir, una sobreprotección a que ojalá el niño no llore, ojalá que el niño no tenga hambre, ojalá que el niño no sufra o la niña no sufra. Por lo tanto, es importante acá dar a conocer que quizás muchas veces
también se confunde, como les decía, con el autoritario, porque existen, a diferencia de uno con otro, castigo, aquí existen muchos premios. O sea, por cualquier situación hay un premio, sea un buen momento o mal momento para entregarlo. Regalos que quizás no tengan una consecuencia a un acto positivo y todo se perdona. O sea, situación en el tema escolar, por ejemplo, se entiende y se perdona y no hay una actividad que pueda el hijo o hija manejar. Y ojalá pudiésemos todos tener este estilo, que es el que más se recomienda, que es el asertivo, que se exige un nivel alto de afecto o de competencias o de actividades en base también a la edad en que está su hijo o hija. También hay un nivel alto de expresión de emociones, que eso es muy importante, ya que también lo teníamos quizás en el estilo sobreprotector, pero a diferencia acá con el asertivo, las expresiones de afecto también se realizan, por ejemplo, cuando hay que enseñar ante alguna situación negativa que esté atravesando o que esté en alguna situación el niño o la niña. También existen normas, son claras, son concisas y se respetan. Eso es muy, muy importante, porque cuando los padres quieren imponer o quieren enseñar algún hábito, se tiene que respetar la rutina, se tiene que respetar las normas que están realizando, que están creando junto con el hijo. Y acá, en este estilo, también se caracteriza el que uno le explica las consecuencias, le explica todo lo que, por ejemplo, yo voy a poner una norma de llegar a la casa a cierta hora, ¿cierto? ¿Por qué yo estoy diciendo que a cierta hora mi hijo tiene que llegar a la casa? Le explican, que él entienda por qué es esa norma. A diferencia, por ejemplo, del estilo autoritario, que están las normas sin ninguna explicación. Y si no la cumple, hay un castigo como consecuencia, como lo habíamos dicho anteriormente. Acá hay un equilibrio, en el estilo asertivo, hay un equilibrio en los premios y también en los castigos. Y los castigos, obviamente, no son llevados a un nivel físico, sino que incluso pueden ser hasta conversados. Anteriormente, y lo más importante es la comunicación, ¿cierto? Cosa que nuestro hijo o hija sepa por qué norma no va a cumplir y cuál es su consecuencia. A eso se refiere en castigo. Así que yo creo que estos estilos de crianza es muy importante poder, uno, autoevaluarse, ver cómo está siguiendo. Muchas veces nos pasa que en la familia el papá tiene un estilo de crianza muy distinto a la mamá. Y ahí es donde quizás empiezan los conflictos y empiezan también las pocas conversaciones, comunicación entre ambos, y el hijo queda, pero ¿me voy para dónde? Por ejemplo, si tenemos un papá muy autoritario y una mamá muy permisiva, él va a jugar a quién le va a pedir permiso, por ejemplo, ante, no sé, querer ir a una fiesta. Entonces, no le voy a pedir permiso a mi papá porque es muy autoritario y mi mamá me va a ir bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si necesito un apoyo en lo académico? Mejor no le pido a mi mamá porque ella no me va a tomar en cuenta, pero sí mi papá porque al ser autoritario o al ser sobreprotector me va a poner inmediatamente una solución a mi situación. Entonces es importante tener claro esto antes de continuar en este webinar, porque ahí parte todas las consecuencias que quizás podamos estar viviendo en este minuto con nuestro hijo o hija. Como les decía, nosotros no aprendemos a ser papá y mamá. La verdad es que solamente tenemos la experiencia de quienes fueron nuestros papás y nuestras mamás, ¿cierto? Y ya nosotros traemos una historia detrás, una vida anterior donde quizás pudimos incluso experimentar los estilos de crianza que vimos anteriormente. La verdad es que la gran mayoría cuando nos enfrentamos a la paternidad o a la maternidad, muchos quizás quieren repetir la misma experiencia favorable,
obviamente. Mi papá me enseñaba, por ejemplo, a tener un hábito de estudio. Entonces, yo también quiero enseñarle a mi hijo a tener hábitos de estudio porque a mí me sirvió mucho. Y también no queremos repetir lo que nos hizo daño o lo que nos dolió o lo que no aprendimos con nuestros padres. Y eso es muy importante también porque al no querer repetir, nosotros vamos a tratar de cambiar la historia de nuestro hijo, porque no queremos que pase por lo mismo. Ninguna mamá ni papá va a ser perfecto. Todos vamos a tener en algún minuto algo que podamos dudar y decir, la verdad es que podría haber sido diferente. Sobre todo los padres que tienen hijos adolescentes o ya adultos, se cuestionan mucho para atrás cómo realizaron esta crianza, ¿cierto? Quizás fui muy poco asertivo, no conversé las situaciones. No sé, un ejemplo súper claro es cuando tenemos hijos que quedan o hijas con un embarazo adolescente y la verdad es que uno se cuestiona y dice, bueno, podría haber sido un poco más sobreprotector o quizá un poco más inquisidor en que no salga a la fiesta. La verdad es que esas consecuencias ya no las podemos remediar, ¿cierto? Y sobre todo en la adolescencia, cuando es el examen de título de los padres. Es como que los valores, las normas, todos se entregaron cuando pequeños. Entonces, es importantísimo empezar desde muy pequeño ya a tener quizás normas, quizás alguna situación en que nosotros queramos repetir lo que vivimos nosotros como hijos o definitivamente exterminarla de nuestra vida como padre o como madre. Nuestros niños, nosotros mismos, tenemos un temperamento que es el que controla nuestras emociones, nuestras conductas. Por lo tanto, sentí la necesidad que es importante que ustedes visualicen el temperamento que tiene su hijo. Pero, ¿cómo podemos trabajar eso? Porque una muchas veces dice, oye, es enojón igual que tú, le dice la mamá al papá, ¿cierto? Mira, sacó el mismo carácter tuyo. Bueno, justamente, el temperamento que regula nuestro carácter es heredado. Así que, sobre todo de la madre. Así que, si algunos son enojones o no, bueno, agradecerle a la mamá porque a través de la madre que nosotros muchas veces heredamos nuestro carácter desde niño, incluso hasta adulto. Quiero explicar un poco qué es el temperamento. La verdad es que el temperamento es nuestra conducta, cómo nosotros reaccionamos ante ciertas situaciones y que nosotros lo vemos todos los días. Ustedes fíjense en la forma de caminar, de hablar, de una persona, por ejemplo, que está con una emoción negativa. Obviamente va a estar enojado, quizás con el ceño fruncido, ¿cierto? Y uno le dice, oye, ¿estás enojado? ¿Qué te pasa? Bueno, nosotros observamos eso y es evidente. Nosotros también cuando tenemos pena, cuando tenemos alegría, andamos con una cara distinta, andamos con una postura, incluso hasta caminamos distinto. Alguien que está con una preocupación puede caminar incluso hasta encorvado. Uno que anda muy contento, anda mirando toda la realidad, anda sonriendo, ¿cierto? Por lo tanto, el temperamento se nos traduce a través de una conducta. Y esta conducta puede ser positiva o negativa, lo que le acabo de ejemplificar. Pero la verdad es que esta conducta, al igual que un iceberg, es como consecuencia de muchos factores. Igual hacia abajo, o sea, si nosotros vemos, oye, esta persona está enojada, bueno, hacia abajo puede tener muchas consecuencias, quizás de por qué está enojado. Está pasando por una situación emocional, tiene alguna situación de discapacidad quizá o alguna necesidad educativa especial, como por ejemplo las personas con condición autista que obviamente tienen una conducta diferente ante ciertas situaciones. Por lo tanto, los factores en el interior de nosotros es muy importante reconocerlos para saber por qué el temperamento o la conducta se traduce en positiva o negativa. Y el temperamento comienza cuando nuestro cerebro empieza a madurar. Y como el temperamento se controla a través del sistema límbico,
Ya, ahí están los neurotransmisores que son los que controlan nuestras emociones. Tenemos distintas expectativas de cómo puede un niño o una niña comportarse. Desde el nacimiento hasta los 18 meses, nuestro cerebro todavía está inmaduro en cuanto a las emociones. El llanto es muy común para todo, o sea, esté enojado, esté con hambre, esté enfermo. Un niño desde el nacimiento hasta los 18 meses lo hace a través del llanto o de la risa. Ya esas son como las dos características o conductas que más se repiten. Y que cuando se conforta o cuando se cumple su necesidad, se tranquiliza. Eso es lo normal, eso es lo esperable. No es esperable, obviamente, que esto pase después de los 18 meses, que el niño ya tenga quizás un lenguaje emocional, que ya deberían estar maduras las conductas o los hemisferios cerebrales que controlan estas emociones, porque ya debería él poder expresar, que lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, alguien, por ejemplo, un papá que tenga un hijo de 3, 4 meses y que llore y que trate de controlar ese llanto a través de gritos, no lo va a lograr porque el niño a esa edad solamente su desborde emocional que está sufriendo en ese minuto es confortado cuando se cumple su necesidad. Estoy llorando por más que tengo los juguetes, tengo leche, tengo galletas, tengo todo, pero sigo llorando. No me han cambiado el pañal, por ejemplo. Lo tomo en brazos, sigue llorando. Él quiere quizás un biberón o quizás leche o echa de menos a la mamá. O sea, en esos meses, hasta los 18 meses, el apego seguro es muy importante. Ya después de los 18 meses, hasta los 5 años, ya maduran las estructuras cerebrales que quizás nos autorregulan a través del lenguaje, a través de donde yo puedo expresar. Pero ojo, que todavía está en una etapa de autorregulación sustentada por el autocontrol, pero es muy común ver la emoción a través del temperamento, del miedo y la rabia. Los niños y niñas a esa edad son fantasiosos. El otro día iba a un cumpleaños de niño y había pintacarita, entonces le decía al niño, yo quiero que me pintes como Spider-Man. Y la tía le hizo ahí un par de líneas y él se creía Spider-Man, él era Spider-Man. Es muy común ver quizás en la calle a las niñas vestidas con trajes de princesa, porque ellas viven un mundo de fantasía y eso se espera, es esperable. Ahora, ¿qué pasa si tienen 8, 9 años y todavía viven en este mundo de fantasía? Es porque todavía estas áreas cerebrales no están maduras. Así que tenemos que saber que quizás tenemos que trabajar también ese tema importantísimo porque a los 8, 9, 10 años, ojalá ya tengamos el que podemos fantasear, pero también tenemos un mundo real. En esta edad, hasta los 5 años, es esperable que tenga el apego a un objeto transicional. ¿Por qué? Porque el miedo se evidencia específicamente a través de un miedo a que nos falten los padres. También es esperable, por ejemplo, que llore todavía en el colegio. Entonces, él necesita en la mano, por ejemplo, un Lego, porque eso lo apega a la casa, lo apega al hogar, lo apega al estar con sus padres. Pero él también sabe que tiene que ir al colegio o al jardín o a la escuela de lenguaje. Por lo tanto, el objeto transicional yo recomendaría que se respete, por lo menos hasta los 5 años, porque el apego seguro es lo que va a evidenciar ahí que va a estar confortado porque tiene este control de que tiene una casa y que tiene un hogar. Y todavía también es esperable que necesite la presencia de un adulto confiable. Ojalá no dejarlo solo, a esa edad se puede crear ahí una situación emocional fuertísima si es que en algún minuto el niño se ve solo sin ningún adulto confiable, en el colegio, por ejemplo, o en la casa.
Todavía, por ejemplo, los niños andan pegados ahí al profesor o a la educadora de párvulo porque justamente necesitan esta presencia. Que se pasen a la cama los papás cuando en plena noche, porque tienen miedo. Recuerden que a esta edad está todavía esta conducta del miedo y la rabia muy a flor de piel. Así que es importante que también los regaloneen y sepan que está totalmente dentro de lo esperado a nivel de conducta estas situaciones. Ya después de los 5 hasta aproximadamente los 10 años, ya está maduro el lenguaje emocional. Es decir, yo al hablarle, nuestro hijo o hija, ante situaciones que quizás puedan llorar o enojarse, ya lo deberían entender. Yo al comunicarle oralmente. Ya no tengo que cumplir una necesidad, sino que voy a conversar con él y él va a ser capaz de entenderlo. Como por ejemplo, el lenguaje verbal como mediador de las emociones. Lo dejan ahí en el colegio y la mamá le avisa a la inspectora que se va a demorar un par de minutos, por lo tanto es lo más probable que llegue cuando ya los compañeros se han ido y ya los han ido a buscar. Entonces la inspectora va y le dice al niño o a la niña, ¿sabes qué? Me acaba de llamar tu mamá y se va a demorar un poquito porque tuvo que pasar a hacer un trámite y te va a venir a buscar, así que no te preocupes, tú la puedes esperar acá. El niño o niña debería ser capaz de entender eso. Y aunque va a tener igual una sensación ahí de inseguridad porque ya todos los compañeros se fueron, él es capaz de autorregularse y decir, no voy a llorar, mi mamá ya viene, me lo acaban de decir, me lo acaban de avisar. También es capaz de entender cuando un adulto confiable sabe escuchar o confortar. Ahí la inspectora le dice, no llores, en el caso que se haya puesto a llorar, ya te vienen a buscar inmediatamente, así que tranquilo, él es capaz de entenderlo a esta edad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, todavía no se entiende estas situaciones de lenguaje oral o esta comunicación del lenguaje oral? Es importante que se trabaje esta situación. Aquí, en esta edad, es la ideal para empezar a colocar las normas que ustedes quieren que cumpla, porque se va a entender al momento en que ustedes le puedan explicar. Y acá ya empezamos a tener memoria episódica. De hecho, si nosotros nos recordamos de nuestra infancia, la gran mayoría de las situaciones van a ser entre los 5 y los 10 años. Si alguien dice, a ver, recordemos algo de la infancia. Por ejemplo, yo a los 5 años me acuerdo perfectamente, estaba en el jardín y quizás enojada, no pude controlar mi emoción y le apreté los dedos en la puerta a un compañero. Y me acuerdo perfectamente lo que la educadora me dijo, pero también me acuerdo de lo que después realizó, que fue apartarme del grupo y dejarme en un baño. Eso lo recuerdo perfectamente, porque nosotros tenemos memoria episódica desde esa edad. Por lo tanto, todas las acciones que se realizan desde los 5 años en adelante, ojo, tenemos que tener cuidado porque va a ser recordado también incluso como adulto. Así que hay una tremenda responsabilidad para los docentes, para los padres, para los tutores, de que tenemos que regular mucho las consecuencias o los castigos o las acciones que vamos a realizar con nuestro hijo o hija o incluso alumno. Ya a esta edad ya empezamos a tener un juicio de la realidad más objetiva, ojo ahí, ya más quizás 8, 9 años, ya el niño empieza a entender que el diente se le cayó y que lo puso debajo de la almohada y que fue el papá, por ejemplo, el que colocó ahí el premio o el dinero. O el tema del viejito pascuero, que hay muchas consultas con respecto a eso. Como, por ejemplo, no sé, el otro día mi hijo tiene 11 años, sus compañeros le dijeron que el viejito pascuero no existe y mi hijo todavía cree. Entonces, tenemos que tener ahí una situación de conversación importante porque ya a esa edad se debería entender y por qué se hace. Y quizás la historia ahí depende de cada uno. También, por ejemplo, el tema del embarazo. También ellos empiezan a preguntar sexualidad. Entonces, es importante que desde esta edad nosotros empecemos a conversar
la realidad de las situaciones que ocurren, también incluso lo que ellos observan. Todavía algunos nos criamos con la historia de la abejita, ¿cierto? Que iba a la flor y ahí, o que las guaguas venían desde la cigüeña y las dejaban como en la película Jumbo. Entonces, Dumbo, perdón. Entonces, ahí es importante ya empezar a conversar de cómo es la realidad y no con cuentos. Eso es muy importante y eso es algo que los autores que señalan, psicólogos sobre todo, nos dicen y nos informan que tenemos que trabajar. Bueno, de la pubertad ya, como yo les decía, el examen de título de los padres, porque ya todo lo que le enseñamos entre los 5, incluso los 0 hasta los 12 años, es lo que va a poner en práctica a esta edad. Ya tenemos un nivel cerebral un poco más maduro en cuanto a lo que es la reflexión y el autoconocimiento. Ya no se va a quedar solamente con la respuesta del papá, sino que lo va a buscar en internet quizás, o le va a preguntar a sus compañeros, o incluso a los profesores. Por lo tanto, ya son más reflexivos, ya son más autónomos. Los adultos incluso pasamos a un segundo plano, ya no nos ven hacia arriba, sino que nos ven de igual a igual. Son capaces de contestarnos cuando tenemos hijos un poco más grandes, son capaces de discutir una decisión de los padres. Y ojo acá, porque los estilos de crianza son los que se evidencian cuando hay sobre todo conflicto. Por ejemplo, un hijo adolescente con un padre que es muy estricto va a cuestionar. Va a cuestionar todas las decisiones que tomen como familia. Y aquí es la importancia principal de la conversación. Así que aquí está la pubertad, yo creo que ya es los que somos, quizás hoy ya pasamos con nuestros hijos esta etapa, sí tuvimos algunas situaciones en que decimos, ¿por qué no le dije antes o por qué no le enseñé antes a ser ordenada? No le pidamos a un adolescente que lave la loza si nunca ustedes intentaron, cuando pequeños, que lavara la loza y los ayudara en la casa. Oye, tienes desordenado el closet de ropa, pero mamá, tú me ordenaste la ropa hasta que tuve 15 años quizás o 12 años. No, desde chicos, empecemos a los 5, 6 años. Quizás lo van a hacer mal, no importa, pero acuérdense, la práctica es lo importante, así que a lo mejor al principio va a poner mal la mesa, pero se le destaca que haya puesto la mesa. No lo pidamos en la adolescencia, que salga de su habitación, si lo teníamos todo el tiempo viendo tele cuando pequeño, para que nosotros podamos hacer las cosas. A eso me refiero en cuanto a la pubertad y algunos papás no pasan ningún problema en esta etapa. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos a los abuelos y a las abuelas en nuestra crianza? A ver, esa situación es bien discutida, sobre todo cuando los abuelos viven en el hogar junto con los padres. Quizás ahí empiezan a tocar las normas, las reglas, los abuelos obviamente consienten, ellos ya no son padres, no tienen que criar, no tienen por qué elegir un estilo de crianza, no tienen por qué quizás hacerse cargo de un niño o una niña, pero sí muchos que fuimos padres, tuvimos a nuestros papás al lado que nos ayudaron en la crianza. Entonces acá lo más importante es ponernos de acuerdo con ellos. Ellos son capaces de entender. Sé que los van a consentir en muchas cosas, quizás van a estar castigados y no van a poder, no sé, ver tele, pero si pasa todo el día con la abuela y el abuelo, no les van a poder prohibir la tele. Ellos les van a decir, vea nomás y después conversa con el papá. Y ahí empiezan los conflictos entre papás y abuelos. Siempre hay que tener una relación sana y respetuosa. Ojo, por los que ven este webinar, porque también pueden ser abuelos y también pueden estar en una situación contraria. Quizás ya no son los padres, ustedes son los abuelos. Siempre tienen que respetar lo que los padres dicen. Tal cual como ustedes fueron padres, a ustedes también les hubiese gustado que respetaran, ¿cierto?, sus decisiones, porque ustedes son los que están criando o sus hijos son los que están criando a sus nietos. Por lo tanto, es importante que tengamos una buena conversación con nuestros padres, en el caso que sobre todo participen de manera activa en la crianza. Por lo tanto, como les dije anteriormente, siempre decirles
ustedes van a ser sus abuelos. Siempre van a tener un cariño especial sus nietos hacia ustedes. Pero el rol de padre lo hago yo, no ustedes. Ustedes disfrútenlo. Por lo tanto, las normas las pongo yo. Pero sí ayúdenme, como mis padres, a respetar, a que mi hijo respete mis normas, como yo las respeté en algún minuto. Es una manera bastante asertiva, quizá, de decir a los abuelos, te quiero, que me apoyes en la crianza respetuosa. Pero también te tengo que poner límites, papá y mamá, porque yo soy el papá en este minuto. Tú ya hiciste tu trabajo y lo hiciste perfecto, pero me toca a mí. Ellos son una excelente referencia afectiva dentro del grupo familiar. De hecho, muchas familias, yo creo que muchos lo han vivido, cuando se pierde al abuelo o a la abuela y ya no están más en el rol, porque fallecieron o por cualquier otra situación, se extrañan. Incluso muchas familias nunca más se vuelven a juntar, por lo tanto, el abuelo y la abuela cumple un rol familiar importante de unión, de unir los primos, de unir los sobrinos, de unir los tíos, de unir los hermanos. Así que hay que hacerlos partícipes, ojalá de todas las experiencias familiares. Pero también es importante quizá que ellos expresen su idea. ¿Sabes qué, hijo? Mira, yo veo algo diferente, no sé, está como triste mi nieto, y quiero saber qué es lo que pasa. Y contarle, sobre todo si es que ellos son los que cuidan a sus hijos durante su jornada laboral, que pasa en muchas familias. Lo ideal es que los abuelos sean compañeros en la tarea, formen parte del equipo de esta crianza, sean quizás partícipes al lado nuestro y que si nosotros vamos a necesitar su colaboración, ellos van a aceptar sin ningún problema. Pero ojo, vayan explicándole también, al igual que su hijo, por qué ustedes toman ciertas decisiones. Eso es muy importante, porque si no, se van a estar confundidos y van a empezar ellos mismos a tener normas que quizás ustedes no las comparten. Entonces es importante comunicar todo. También es muy deseable que ellos se abran para aprender cosas nuevas. Quizás que el nieto les enseñe a usar el computador, que el hijo le enseñe también quizás alguna información que quizás en su época, cuando ellos fueron padres o experiencias, no vivieron. Incorporarlos, conocer alguna herramienta útil para poder criar objetivamente y que respeten también nuestro estilo de crianza. Existen también algunos tóxicos, entre comillas lo puse eso, emocionales en el clima familiar. Por ejemplo, cuando sobre todo el papá o la mamá tienen muy distinto estilo de crianza. Quizá el papá, como yo les decía, es muy coercitivo y la mamá es muy blanda, entre comillas. Van a recibir mucho amor por parte de uno y muy pocas emociones con respecto al otro. También es importante que estos tóxicos que dañan, obviamente, la salud emocional de una familia, no se convierta en algo rutinario, en algo que es casi permanente. O sea, si nosotros podemos identificar cuáles son los tóxicos nuestros a nivel de clima familiar, ojalá poder exterminarlos inmediatamente. Cuando hay un clima violento, cuando hay exceso de estimulación. Una vez me acuerdo que recibimos a un paciente, por ejemplo, que medía la temperatura entre una habitación y otra para pasar a su hijo. O sea, eso es un tóxico, demasiado sobreprotección. Cuando hay violencia y eso no se puede o no se evidencia a tiempo y se convierte después, como les decía, en algo que es normal en la familia. Los tratos entre los padres, ojo, la inestabilidad también, el desorden, la falta de rutina. No, que almuerce cuando tenga hambre. Un niño entretenido capaz que no tenga hambre en todo el día. Un niño que está viendo tele quizás pueda que no quiera almorzar o almorzar con televisión, sin conversar, sin mirarnos las caras, o almorzar cada uno en su habitación. Quizás sí es recomendable que el niño almuerce o cada uno almuerce en su habitación cuando alguien esté enfermo, sobre todo ahora que pasamos una pandemia importante, pero
lo normal no es eso. Poner rutinas, por ejemplo, que todos los días sábado vamos a conversar, vamos a tener un juego a nivel familiar, vamos a salir. Cosa que papá, mamá, hijos sepan que ese es un espacio familiar. Incluso algunas conductas son tan dañinas a nivel familiar que ponerse de acuerdo para ver una película termina en pelea. O sea, siempre hay alguien que tiene que llevar ahí los hábitos, que es importante que el resto también respete. Las rabietas, también una parte de la crianza importante. Sobre todo cuando estamos en una etapa de un niño que quizás ya ha pasado lo normal de hacer una rabieta, que es esperable, ¿eh? Hasta los 2 años aproximadamente, es esperable que si no se cumple la necesidad urgente, empieza a llorar, a gritar y a hacer pataleta. Ojo, que es importante prevenirlas. Ustedes, como padres, saben cuándo puede venir una rabieta. Y sobre todo que la rabieta viene en el supermercado, en la calle, sentimos que todo el mundo nos mira. Mientras más tratamos de controlar la situación, yo también me estoy poniendo nervioso, así que mi hijo sigue gritando. Bueno, eso es importantísimo que lo podamos controlar, pero también prevenir. Es mucho más fácil que ustedes prevengan ciertas situaciones. Por ejemplo, si yo sé que se desborda emocionalmente en el supermercado, ojalá no llevarlo. Si yo sé que tiene sueño o quiere almorzar o tiene hambre, ojalá cubrir esa necesidad antes que empiece a llorar, sobre todo antes de los 2 años. No mostrarse exigentes con ellos cuando tienen sueño o es la hora de comer porque son más inestables emocionalmente. Un adulto igual. Lo que pasa es que quizás controlamos, pero cuando tenemos hambre, algunos nos ponemos más enojones, otros nos ponemos más inestables, ¿cierto? Lo mismo le pasa a los niños. Lo que pasa es que ellos no pueden controlar las emociones, todavía no están maduros su cerebro emocionalmente. Pero sí, por ejemplo, cuando tienen hambre y podemos que ellos elijan la posibilidad, pero lo tengo que bañar, por ejemplo, ya tienen hambre, lo tengo que bañar, hacer elegir. ¿Quieres bañarte antes o después de comer? Pero si yo lo obligo a que se bañe y después coma o que coma después se bañe, podemos lograr que quizás eso termine en un enojo, en una rabieta y al final terminan todos descompensados y no es la idea. ¿Qué pasa si me enfrento a una rabieta? Ojalá que no sea en público, ¿cierto? Siempre mantener la calma, aunque eso uno lo dice y la verdad es que cuando está la situación es poco probable que la podamos controlar, pero sí, ojalá poder controlar nuestra emoción, no poner cara, no apretar, ¿cierto? Al niño, que a veces unos papás ahí empiezan a apretarlo y el niño empieza a gritar aún más. Decirle asertivamente, yo te voy a ayudar, vamos a conversar, pero primero tienes que calmarte, primero tienes que salir del llanto, primero tienes que dejar de llorar. También se puede abrazar, se puede calmar, se puede cantar, o sea, ahí tenemos que ver qué estrategia a nosotros nos sirve o que hemos hecho y que nos ha servido cuando lleguemos o cuando está esta situación de la rabieta. Nunca tienen que darle acceso a lo que ellos querían cuando estén llorando. Quizá en algún minuto sí se lo podemos dar. Sí podemos entregar la recompensa que él quería, pero no cuando esté llorando, porque si no se va a acostumbrar a eso. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo trabajas con los niños que tienen un estilo desafiante? Bueno, ahí, cuando hay ya un diagnóstico, el trabajo con el profesional es muy importante. Como acá en Humana se trabaja con los padres muchas veces, cuando existen estos estilos o este comportamiento desafiante, sobre todo negativista desafiante, que es incontrolable porque viene a nivel cerebral un diagnóstico previo. Los niños son desafiantes hasta los 2 años. Después de eso, ojalá poder controlar y como les digo, si partimos desde 0 años, a los 3 años no debería tener rabieta.
¿cierto? O alguna emoción incontrolable. Una vez que ya pasó la rabieta, que eso es importante, porque el niño no, ustedes tienen que pensar un poco para calmarse, que no va a vivir eternamente su hijo en esa rabieta, que aunque el tiempo se nos hace eterno. Pero después que pase la rabieta, es importante manifestar que nosotros estamos contentos y tranquilos porque él está calmado y que haya podido recuperar quizá el control de la emoción en ese minuto. Quizás expresarle por qué no accedimos inmediatamente. Por ejemplo, en el supermercado, que es como lo más típico que uno ve, y el niño quiere abrir la galleta, y quiere abrir la galleta, y se pone a llorar porque quiere abrir la galleta. Una vez que se calme, explicarle, te la voy a pasar ahora, porque no te la podía pasar antes, porque teníamos que pasar por la caja. Después los niños empiezan a entender, de hecho, muchas veces yo observo mucho las situaciones y veo así como el niño con la mano en el chocolate, en la mano, y que se lo pasa a la cajera porque sabe ya que tienen que pagarlo y después consumirlo. Entonces, ese tipo de acción nos va a ayudar a que vayamos calmando este desborde emocional, que no debería pasar de los 2 años, ojo ahí. La sana alimentación, eso es muy importante para mantener la atención, para mantener los procesos cognitivos abiertos y ahí atentos a la información. Pero también para muchos papás el alimentar a sus hijos es súper estresante. O sea, ahí pasan situaciones cuando no quiere comer o también cuando, ojo, hay que quitarle la comida. Eso también es importante que lo recalquemos. Cuando no quiere comer más, tenemos que aceptar que le demos una cuchara más de pollo o una cuchara más de arroz, no va a quitar, no se va a desnutrir para nada, pero ojo, que después también se tiene que llegar a acuerdo de que hasta dónde tiene que comer. ¿Ya? Entonces, mira, yo te voy a dar hasta acá, pero tú te tienes que comer todo esto. O sea, ahí las conversaciones son importantes. Estemos atentos a no enseñarle a calmar cualquier malestar con comida. Eso es muy importante. Por ejemplo, si llora o está aburrido, todos lo hicimos, ojo, ya toma, aquí tenía una galleta para calmarte. Eso hay que evitarlo, si no vamos a crear una ansiedad ante ciertas situaciones. Si no tenemos algo saludable, que tenemos que, ojalá todos tener una galleta saludable, una manzana, algo que pueda, ojalá no premiarlo con comida chatarra, eso es muy malo porque él va a querer después comer, pero para que lo lleven después a otra comida, o va a empezar a tener una carga emocional porque no va a querer comer lo que le da en la casa, o muchos pasan también esta situación en el colegio, que no quieren comer en el colegio. Ahí también obvio que hay que llegar a acuerdos con los colegios, ¿cierto? Con la profesora, con el inspector, porque no podemos obligarlo a comer, pero sí se tiene que alimentar. O sea, hay muchos colegios que dan la alimentación y obviamente no es igual que la que hace la mamá, ¿cierto? O la abuelita. Entonces, tenemos que llegar a acuerdos también de qué va a comer. Y ojo, que los acuerdos no son solamente con el colegio, con la profesora, sino que también con ellos. Empecemos a poner en nuestra rutina las conversaciones de por qué y explicarles de por qué ellos se tienen que alimentar. Algunos papás lo disfrazan, la alimentación, y muchos no comen verdura, ¿ya? Es prioritario que aprenda a comer por sí mismo. La verdad es que a veces le damos la comida porque hoy si no se mancha, la bota, no, pero ojo que tenemos que enseñar a que ellos coman, a tomar, a dejar un poco la mamadera y a tomar en taza ya cuando ya son más grandes. ¿Ya? A compartir la mesa, eso es súper importante. Bueno, tenemos una rutina quizás cuando los niños son más pequeños, que comen incluso aparte, ¿cierto? A las 12, a las 11 de la mañana, pero ojo, no importa que él coma a las 11, pero que comparta con nosotros cuando estemos almorzando. Ahí vamos a crear también la rutina de modelo de que todos compartimos el almuerzo al mismo tiempo y él también es parte de la familia. Ojo cómo es el comportamiento en la mesa durante la alimentación, porque nosotros somos modelos de nuestros hijos. Ellos siempre nos van a querer imitar y van a tener como ejemplo cómo nosotros nos comportamos.
Si yo, por ejemplo, empiezo a pelear o pongo un tema en la mesa que va a crear conflicto y se crea un almuerzo desagradable familiar, él va a aprender que durante el almuerzo no es un compartir, sino que es pelear. Sobre todo cuando son niños pequeños, quizás tengan hijos un poco más grandes, tienen hermanos un poco más grandes, también ahí hay una situación porque ellos empiezan a imitar, empiezan a dejar la comida de lado. O sea, si yo como papá no como, no sé, pimentón y lo dejo de lado, es esperable que mi hijo tampoco coma, porque él está imitando lo que yo hago. El llanto. A ver, el llanto es una emoción que hablábamos anteriormente, que es normal, ¿ya? Todos lloramos cuando tenemos alguna situación complicada, pero ojo, que muchos papás se angustian demasiado cuando los niños lloran por enojarse, porque están tristes, porque se frustran, porque no le compraron lo que quería, porque no entendió que el juguete que estaba en ese lugar no era posible comprarlo ahora, pero sí, por ejemplo, para su cumpleaños. Entonces, se pueden a llorar ante cualquier situación. No tenemos que responder en forma automática a cualquier llanto. O sea, no tenemos que correr, ay, que no llore, por favor. Hay muchos papás que se angustian, pero cuando llora, está creando también la emoción o está controlando las emociones negativas que tiene. Es importante que ellos demuestren las emociones. Ahora, si llora, por ejemplo, por alguna situación en que quizás tengamos que tener ahí alguna norma, algún castigo, que sea siempre, ojalá que aprenda, ¿cierto? Nunca un castigo físico. Tenemos que, por ejemplo, se cayó y el papá le había advertido un montón de veces, no te cuelgues de ahí porque te vas a caer. Dale, ¿cierto? Existe la porfía. No te caes, o sea, no te columpies porque te vas a caer, no te subas ahí, listo. Se cayó, llanto. Va a pasar algo que es obvio, ¿cierto? Va a llorar porque le dolió, porque se frustró, porque le dio rabia, porque le dio vergüenza, porque el papá le estaba diciendo y él justamente se cayó. Entonces, tenemos que controlarlo primero, antes de cualquier enseñanza, que se calme, ¿cierto? Mira, vamos a curar la herida, pero de ahí explicarle, ¿viste? Por eso yo te estaba diciendo, tú no te tenías que subir ahí porque te ibas a caer. Era inestable ese piso donde tú estabas jugando. Créanme que su hijo o hija va a quedar totalmente con un aprendizaje, pero importante, de los peligros de ciertas situaciones. Las horas de sueño. Con respecto a las horas de sueño, acá tenemos muchas características importantes. Por ejemplo, hay algunos niños que les cuesta mucho dormir. Pero, ¿por qué se quieren ir a dormir? Porque el resto de la familia sigue compartiendo. Y acuérdense que los niños quieren ser parte de la familia. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a poner a llorar, se va a frustrar, se va a enojar, no va a dormir, porque el resto de la familia sigue muerto de la risa, ¿cierto? Yo tampoco me perdería la fiesta si están todos pasándolo súper bien. Muchas situaciones que ustedes no evidencian en el día, quizás pueda retroceder en la noche. Por ejemplo, él ya había dejado el chupete durante el día, pero en la noche no se puede quedar dormido sin el chupete y necesita el chupete. Y nosotros estábamos en proceso de exterminar el chupete, pero ojo, que es totalmente normal, porque, claro, yo soy independiente y durante el día estoy entretenido, pero en la noche, la oscuridad, puede que tenga un poquito más de angustia. Así que es importante llegar a acuerdo. Ya te voy a pasar esto, pero mañana dormimos sin chupete. Por ejemplo, puede tomar una taza, la leche, pero en la noche va a querer su mamadera para quedarse dormido. ¿Ya? Es esperable estas conductas. Mantener la misma secuencia cada noche. No cambiar de rutina. Si nosotros mantenemos una secuencia de lavarnos los dientes, ponernos el pijama, despedirnos de los abuelos, despedirnos de la mamá o del papá, de los hermanos e irnos a dormir, si eso se hace todos los días, esa rutina,
cada vez va a costar menos que él se duerma, pero mantener la rutina. Si en algún minuto, no sé, estamos de vacaciones, ¿cierto? Que los niños duermen hasta más tarde, en el colegio tienen otros horarios, es importante que lo conversemos. Mira, te vas a quedar más tarde con nosotros compartiendo, pero esto no puede pasar cuando estemos en el colegio. Tú tienes que dormir y todo. Y si se van a dormir todos, ¿cierto? Se va a dormir acompañado. Hay muchos papás que los acompañan hasta que se duerman en la habitación y después salen. Claro, el niño puede despertar por cualquier ruido, no ve al papá y va a correr a la cama o va a llorar o va a necesitar ahí el adulto confiable, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Hasta cierta edad es importante respetarle eso, pero ya después no. Teníamos una situación que los niños ya tenían entre 9 y 10 años y todavía no tenían una habitación sola, todavía lo compartían y no era por estructura de la casa, sino que porque los papás querían todavía sentirse ahí confiados con los hijos al lado, pero ya estaban en edad de tener su propia habitación. Eso también, dejar un poco la cama en los papás es importante. No conviene y no es recomendable llevarlo a dormir a nuestra cama con la televisión. Muchos estilos de crianza antiguos hicieron eso. Y después, cuando se apagaba la televisión, despertaban. Y tenía que estar toda la noche la televisión prendida. Por ejemplo, hay una amiga muy cercana que su mamá la acostumbró a dormir con los pies calientitos y le ponía el secador en los pies. Y ella se acostumbró a dormir con ese ruido. Y después, hasta adulta, casada, todavía seguía necesitando ese ruido. Entonces el marido decía, oye, voy a bajar mejor el ruido del secador porque todo el rato el secador me va a costar mucha luz. Entonces, esos patrones de poca rutina en los sueños o de situaciones que los niños se acostumbran, va después a tener consecuencias a la hora de dormir de forma independiente. ¿Qué pasa cuando los papás se separan? Esa situación es importante conversarla porque muchas familias viven esto, ¿ya? Es normal, antiguamente no, ¿cierto? Quizás incluso hasta se escondía un poco el que estaban separados, seguían viviendo en la misma casa, pero en camas diferentes. Eso también les llama la atención a los niños, ellos son muy observadores, quizás no preguntan, quizás uno piensa que no están escuchando, pero sí están escuchando las peleas, las conversaciones, y después incluso lo repiten, ojo, así que y se lo cuentan a la profesora, que es el adulto confiable más cercano en el colegio. Entonces, la situación de separación de los padres, hay muchos niños en esa situación, es un hecho estresante. Es un hecho estresante primero porque la separación de los padres muy pocas veces ocurre de un día para otro. Hay situaciones de conflicto anteriormente, hay peleas, hay insultos, incluso hay violencia. Por lo tanto, esos hechos que se vivieron antes hacen que se generen el estrés en esta vida rutinaria, ¿cierto? Y incluso es esperable que los papás tengan quizás que llevarlo a algún profesional, porque dejan de comer, porque dejan de jugar, se comienzan a comportar de manera distinta en el colegio y uno dice, pero es que los papás se están separando, es normal. Pero si nosotros llevamos una separación matrimonial que va a tener como consecuencia también en la vida de nuestro hijo, no necesariamente va a ser un hecho traumático, sino que sí va a tener un nivel de estrés, sí va a tener una pena, sí va a marcar su vida, pero quizás lo podemos llevar de una manera que no sea un trauma, entre comillas, para él, o que tenga consecuencias emocionales también importantes para su vida adulta. Muchos adultos que se separan dicen, hoy para mí fue súper traumático cuando mis papás se separaron, así que no quiero vivir lo mismo. Muchos adultos ya vivieron incluso la separación de sus padres y todo lo contrario, quieren formar un matrimonio que no sea igual, como lo hablábamos al principio del webinar, ¿cierto? Entonces,
Si es que tenemos que pasar esta situación, es importantísimo que ambos padres estén juntos a la hora de comunicarle. Ojalá en un clima de serenidad, ¿cierto? Dentro de todo, quizás no va a ser la mejor cara, no es una situación agradable, pero sí tenemos que darle seguridad que él se va a sentir protegido y cuidado, porque ese es el miedo que tienen. Cuando uno le dice, ¿sabes qué? Me voy a separar de tu papá porque tu papá se va a ir a trabajar a otro lado o porque va a ir a vivir a otra casa, porque nosotros la verdad es que estamos peleando mucho. Entonces no nos hace bien y tampoco te hace bien, pero tu papá siempre va a ser tu papá, siempre va a estar ahí contigo. Y ahí que el papá refuerce, ¿cierto? Te va a venir a buscar, tú vas a poder ir a la casa de él y vamos a estar siempre en comunicación. Eso le hace muy bien porque le manifiesta una seguridad de que van a seguir estando ahí para él, porque es el miedo. Lo que se le diga al niño o a la niña dependerá de la edad, ojo, y su capacidad de comprensión. Quizás cuando es adolescente nosotros vamos a dar otros argumentos a cuando es un niño de primera infancia, pero es importante que nosotros le podamos transmitir, sí, la información. Por ejemplo, vamos a vivir en casas separadas, no seremos más pololo, no seremos más novios, no seremos más pareja, pero seguiremos siendo tu mamá y tu papá siempre. También es bueno decirles que se trata de una decisión de ambos. ¿Ya? Yo sé que pueden estar muy enojados, una situación muy complicada para los adultos, pero es importante que en ese minuto mantengan la serenidad, no por ustedes, por sus hijos, y que lo entiendan. Lo más probable es que es muy recomendable, porque el niño lo va a decir en el colegio, se lo va a contar a los compañeros, y los compañeros lo van a contar en la casa. Entonces es importante, por ejemplo, quizás que conversen con la profesora, ambos, igual que con su hijo, y le comuniquen la decisión. Muchas veces uno trata de ocultar eso por experiencia, porque venimos quizás de una sociedad un poco que ocultaba esto, pero ahora no es necesario. Yo creo que es importante que ustedes lo conversen con la familia también, ya que no sea algo oculto, que no sea algo malo. Todo lo contrario, esta separación se está decidiendo justamente porque ambos lo necesitan y ambos necesitan liberar esta emoción. ¿Qué reacción puede tener su hijo al momento de comunicarle? Pueden ser muy variadas. Puede llorar, puede empezar a hacer preguntas, que es importante que le contesten. Algunos demoran un poco en entender la separación. Quizá la separación no es inmediata, el papá tiene que irse, la mamá tiene que irse. Entonces, quizá va a demorar un poco. Algunos incluso se pueden aliviar, porque el clima que vivía era terrible. Entonces, la reacción va a ser distinta. Muchos van a decir, oye, te separaste, ¿y cómo lo tomó tu hijo? Súper bien, ni se lo ha notado. Y esta reacción puede llegar un año después, ojo. Así que es importante estar atento a todas las variables porque la reacción no va a ser siempre inmediata. Uno piensa que uno le comunica esto y inmediatamente va a tener una sobrereacción o cambios de conducta evidente. Puede que no sea así. Entonces tenemos que estar atentos a los procesos, sobre todo a la edad en que lo están pasando. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros sentimos que tenemos que poner límites, pero cómo los ponemos? Porque a nosotros muchas veces nos criaron con límites, incluso límites, y que límite era algo negativo. Los límites son algo positivo. Es una demostración de que yo soy responsable en la crianza de mi hijo. Si yo pongo reglas en la casa, como por ejemplo el horario de la televisión, el horario del almuerzo, que es como lo más común, ¿cierto? El horario de cuando se pelean los hermanos por un juguete. Tiene que ser una decisión pensada anteriormente y comunicada. No puedo yo poner una regla impulsivamente y decir, ya, desde ahora nadie más va a ver tele. Y después al otro día, ver tele. Ahí inmediatamente yo como padre digo, mis hijos me van a decir, pero después no va a dejar igual ver tele. Entonces, las reglas tienen que ser el resultado de una decisión que usted pensó y que comunicó. Las reglas también responden a razones que hay que transmitir. Hay que usar criterio también a las reglas. Ya no puedo decir, te prohíbo, o cuando uno le dice por el castigo, te prohíbo inmediatamente que no vas a ver tele nunca más en tu vida. Ese castigo es imposible. Nunca una persona
va a tener ese castigo eternamente. Entonces, cuando alguien también pone límite y esas no se cumplen, las consecuencias tienen que ser también objetivas, no poner algo a largo plazo. No podemos exigir que cumpla algo, una regla, por ejemplo, que no es posible realizar o que no es saludable para él. Siempre es importante respetar la etapa del desarrollo, ¿ya? De los niños, eso, o de las niñas y adolescentes incluso. Las reglas proponen desafíos que pueden cumplirse con algo de esfuerzo. Poner una regla hay que cumplirlo, por lo tanto eso nos cuesta a veces. Deben ser explicadas de manera clara y simple. Yo pongo esta regla y la consensuamos como familia porque si no la cumplimos vamos a tener tal consecuencia. Hay que explicarla por qué ponemos esa regla. Hija, te estoy diciendo, por favor, llega a tal hora porque después no hay locomoción y yo no te voy a ir a buscar a donde estés porque podemos poner en riesgo quizá incluso que te pase algo. ¿Ya? Ahí es algo como consecuente, se sabe qué consecuencias va a tener si es que no cumple la regla. Y ahí, entonces, bueno, queda atenta a preguntas, pero quería, antes de terminar, se me cerró ahí, perdón, se me cerró, quería, ojo, con respecto a esto de las reglas. Tenemos que poner reglas, pero muy limitadas. Yo no puedo llenar la casa de reglas. Yo no puedo tener una pared como los 10 mandamientos de reglas, porque si no estaríamos trabajando y estaríamos estresados que se cumplan todas las reglas. Tenemos que llegar a consensos de situaciones y las reglas se ponen para ciertas situaciones donde el niño pueda tener alguna consecuencia importante, física, de salud, de mental, emocional, etc. Ahí se pone una regla, pero no como si no te comes la comida, entonces no, nunca más vas a ir a ver a tus abuelos. No, eso no puede ser, eso es inconsecuente. O sea, él tiene que alimentarse, no porque el papá lo diga, es porque él se tiene que alimentar, si no se va a enfermar. Entonces, ese tipo de reglas no es recomendable, porque muchas veces ponemos límites, pero estamos poniendo reglas a algo que él tiene que cumplir como responsabilidad. Voy a quedar entonces atenta a cualquier consulta, me pueden escribir patricia.herrera@humanaconsultores.cl, soy la psicopedagoga del programa, así que usted me puede escribir, se puede inscribir también atención, también importante consultarlo con nuestra psicóloga y nuestro staff, nuestro equipo de psicólogas, porque como padres también nosotros necesitamos recomendaciones, no necesariamente el psicólogo va a ser solo para el hijo o la hija, sino que nosotros como padres también necesitamos ciertas recomendaciones. Así que muchas gracias, quedo atenta, cariños a todos, un saludo, que estén muy bien.